Dice la palabra de Dios en el Salmo 12, versículo 6. No será nuestro texto de estudio, pero quiero comenzar leyendo este pasaje antes del mensaje. Dice Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Jehová es limpia. Qué bueno que nosotros podemos meditar en ella, porque dijo en una traducción de la Biblia, dijo Pablo a Timoteo, le dijo que las palabras de Jehová son higiénicas, dando a entender que no dañen, al contrario, purifican. Y a veces hay personas que dicen que todo en exceso es malo, y no es cierto, eso es un concepto relativo. La palabra de Dios en exceso no es mala, al contrario, es buena. Dice la Biblia que debemos de tener nuestro corazón lleno, saturado de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios hecho letra. Eso, y el pensamiento de Dios no daña. Entre más pensemos como Dios, mejores vamos a ser. Y eso es lo que queremos, estudiar la palabra, ir a ella. Y ahora yo les voy a invitar para que vayamos al libro de Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a comenzar la lectura allí en el capítulo, en el versículo 1. Versículo 1, ahí vamos a comenzar a disfrutar de la palabra del Señor, que es limpia. Dice así, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es tremendo pasaje este. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe qué es lo que quiere decirnos, en este caso el apóstol Pedro, en este pasaje. Vamos a orar. Padre, ponemos este pasaje en tus manos y nuestras vidas también, Padre, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que nos enseñes lo que nos quieres dar a entender a través de este texto que acabamos de leer, de Primera de Pedro, capítulo 2. Padre, queremos una vez más escuchar palabra tuya, queremos que hables a nuestro corazón, venimos con esa disposición, venimos con esa libertad que tú nos das de poder abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para decirte, Señor, háblame, enséñame, yo quiero hacer tu voluntad. Padre, bendice a cada familia de los que están escuchando este mensaje, ayúdales, Padre, en sus vidas a vencer, a tener victorias, a tener éxitos espirituales en la vida. Estamos en tus manos y pedimos tu dirección, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, volvemos al texto. Volvemos al pasaje, esta vez solamente para leer una sola palabra. Y es la que está la segunda palabra de nuestro pasaje. Dice, desechando pues. Esa palabra pues es un término de conclusión. Los términos de conclusión siempre nos llevan hacia atrás en el pasaje bíblico, lo que significa que esto que vamos a estudiar ahorita no es sino la conclusión de lo que se venía hablando anteriormente. Entonces, si vamos al capítulo
1, el capítulo anterior, que no vamos a leer todo el capítulo, sino les voy a explicar de qué está hablando Pedro. En el capítulo anterior, Pedro está diciendo que hemos nosotros recibido una vida nueva y que esa vida nueva está en Cristo Jesús, que Él nos ha dado el perdón de pecados y la vida eterna. Dice allí en el versículo 1:23, que es justamente nuestro contexto, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros hemos renacido, que tenemos una nueva vida, que nosotros hemos llegado a Cristo y no somos la misma persona, hemos sido transformados, hemos sido cambiados. El Señor nos ha llegado a nuestra vida. El Señor entró a nuestro corazón y ahora tenemos una nueva vida. Hemos sido renacidos. Hermanos, qué bendición más grande. Yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo y salí de la iglesia, que me aconsejaron y todo, y cuando vi que ya no había nadie que me estuviera viendo, comencé a saltar y a gritar de alegría porque tenía a Cristo en mi corazón. Y yo dije, gracias Señor que me has dado la salvación, gracias que soy tu hijo. Yo estaba feliz en ese momento. Parecía medio loco, gritando y saltando, pero era la alegría que el Señor había dado en mi corazón. Entonces, ahora dice Pedro, dice Pedro, ahora que ya tienes esa nueva vida, ahora que ya estás ahí, dice, tú tienes que vivir de una forma diferente a los demás. No puedes seguir siendo el mismo. Esa es la idea de Pedro. Y que dice, deberíamos nosotros vivir en santidad. O sea, ya no voy a seguir mi vida como la venía viviendo antes, sin Cristo, porque en Cristo tengo tantos recursos, tengo la presencia del Espíritu Santo de Dios en mí, que yo ahora, dice el Señor, debería de estar mostrando una nueva vida. ¿Se acuerdan el pasaje? Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, que deberíamos de reflejar una nueva vida y vivir en santidad. Vivir una vida santa, apartada de pecados. Santo significa no solo quitarme el pecado, sino dedicarme a. O sea, es salir del pecado y dedicarme a. En otras palabras, ya no sirvo al pecado, sino ahora sirvo a Dios. En otras palabras, estoy cambiando la perspectiva de mi vida. Estoy diciéndole al Señor, Padre, yo antes vivía para mí, para complacerme, para complacer mis deseos, mis anhelos personales y metido en las cosas de este mundo. Pero ahora que estoy en Cristo, ahora ya no. Ahora me aparto de esto y me dedico a ti. O sea, me consagro a ti. Eso es santo. Sacado de un lugar para tener un propósito diferente. Eso es. Y nos dice Pedro cómo debemos vivir. Una vida santa debemos de vivirla y nos hace el énfasis en 3 aspectos importantes ya en el capítulo 2. Aquí nos hace el énfasis. Primero, donde dice desechando. Esa va a ser la primera palabra, desechando. Segunda instrucción que nos da Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahí está la otra instrucción. Y la tercera es acercándoos a él, piedra viva. Con estas 3 instrucciones u órdenes o imperativos, Pedro nos está diciendo cómo vamos a vivir una vida santa como Dios quiere y nos lo explica en el capítulo 1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo he venido ya a una vida nueva, ¿cómo la voy a vivir? Dice Pedro, así la vas a vivir, de esta manera. Entonces, veamos cómo se implementan estos consejos a través de
estas tres palabras que nos está describiendo el apóstol Pedro. La primera sería entonces desechando. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracción significa difamar, hablar mal de otras personas. Entonces, el énfasis está en desechar. La palabra desechar significa, es como quitarse la ropa. Desechar es que tú estás viendo que tu ropa está sucia, está fea, no te combina, lo que sea, ya está fuera de moda, esa ropa está de desecharla ya. Entonces, quítate la ropa. Esa misma palabra, con ese mismo énfasis, aparece en otros pasajes. Yo les voy a mencionar dos nada más, hay más pasajes. Pero en Romanos 13, versículo 12, aparece esta misma palabra y dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Está hablando, la noche ya está avanzada, o sea, ya están pasando la oscuridad. Vistámonos las armas, vistámonos las armas de la luz. Eso dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Ese cambio en nuestra vida debe de ser como la madrugada. La oscuridad se va y viene la luz. Eso es una forma de representar la conversión de un verdadero creyente. Las tinieblas desaparecen y aparece la luz. Vistámonos las armas de luz. Vistámonos, desechemos las obras de las tinieblas. Aquí la idea es quitar todas aquellas conductas y malos hábitos que teníamos mientras vivíamos en tinieblas, mientras teníamos nuestros ojos cegados, mientras estábamos siguiendo la corriente de este mundo, mientras no teníamos la verdad en nuestro corazón. Entonces, esas obras hay que quitarlas, hay que apartarnos, desechando las obras de las tinieblas. Cuando vivíamos sin Cristo, eso ya pasó, eso quedó atrás. Y es quitar de mi vida esos indicios de mi vida pasada, de mi vida pecaminosa. Es aquellas malas actitudes, es quitar aquello que yo sentía, aquel rencor, el no perdonar, el deseo de venganzas, todas aquellas cosas que mi corazón ardía cuando alguien me hacía algo. Todo eso cambia, todo eso será apartado. ¿Por qué? Porque ahora me voy a vestir con ropas nuevas, ropas relucientes, ropas de la luz, como es mi nueva naturaleza. Ahora, también aparece esta misma palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Y ahí dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, como Pedro nos dijo, despojaos de estas cosas, como nos dice Pablo, vestíos las armas y hay que desechar las obras de las tinieblas. Ahora nos está diciendo Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En este caso está hablando de quitarse una ropa vieja y sucia y hacerla a un lado. Ese es el mensaje que nos está dando Pablo. Quítate esa ropa vieja. Quítate esa ropa sucia, andrajosa. Esa ropa que te hace ver mal, que te da mal testimonio, que te da hasta mal olor. Quítate eso. ¿Por qué? Porque ahora ya eres una persona limpia. No puedes ser una persona, imagínate que te bañas y todo y te vuelves a poner la misma ropa sucia que andabas. Pues no tiene sentido, ¿no? Si te vas al baño y todo, ya tienes tu ropita nueva y la otra se desecha. Eso es, quítate esa ropa y sucia y la pon a un lado. En este caso es vieja, en otras palabras, inservible. Quítate y ahora vístete de una nueva ropa
resplandeciente, ropa que va a servir, que te va a dar una buena imagen, una buena autoestima, que te va a permitir tener victorias espirituales, te va a permitir tener una perspectiva diferente de la vida. Dios te está diciendo, vístete ahora de una forma diferente, con ese criterio que viene de la luz de Dios. Entonces, la idea es despojarnos de todas esas cosas malas. Y bueno, en este caso, Dios ha hecho una gran obra en nosotros, y es que nos ha dado una nueva naturaleza. Pero hay una noticia ahí que no está muy agradable, y es que Dios no te quitó la naturaleza pecaminosa. Ahí está todavía. Dios ya te dio una nueva naturaleza, una nueva criatura. Hemos sido renacidos, pero ahora nos corresponde a nosotros hacer morir la naturaleza terrenal, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, la ropa de las tinieblas. Todo eso nos corresponde a nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que entre más eficientes somos en hacer morir o en quitarnos esta ropa, el Señor nos va a recompensar cuando lleguemos delante de su presencia. Así que nos ha dejado eso, pero como una oportunidad para que nosotros podamos adquirir coronas, galardones y cosas preciosas cuando lleguemos delante del Señor. Así que la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, en el fondo, es una gran oportunidad para que nosotros la hagamos morir y adquiramos recompensas cuando estemos delante de su presencia. Entonces, es una bendición. Y dice aquí que debemos de desechar. El deseo de Dios para nosotros ya fue declarado. Él quiere que nosotros vivamos en una vida santa y que desechemos todas estas cosas de una vez por todas. Claro, algunos que son recién convertidos tienen que sacar muchísimo. Otros que ya llevamos años en el cristianismo, ya hemos estado sacando, tantos años hemos estado sacando y sacando, pues no tenemos mucho que sacar, pero aún así es bastante la labor que nos queda todavía de desechar todas esas cosas. Pero nadie puede decir, ya sea mucho o poco, nadie puede decir, no, la verdad yo ya casi nada, ya no tengo nada que sacar. ¿Verdad? Nadie puede decir, no, pues este mensaje no es para mí, porque yo, ¿qué voy a desechar yo si así como estoy bien? ¿Verdad? Estoy excelente. Entonces, es más, todo lo que he cambiado ya yo estoy más que feliz. Pero no, hermano y amigo, es necesario que nosotros desechemos. Hay todavía muchas cosas. Entre más luz tenemos de Dios, más pecado vemos dentro de nuestro ser. Así que entre más palabra de Dios, más presencia de Dios, tenemos más cosas que sacar. Porque la labor, aún el mismo apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, no, yo todavía me hace falta mucho. Así que prosigo a la meta, sigo sacando cosas, sigo sacando cosas y ahí en eso vamos. Entonces, ¿qué tan bien estás en esta tarea de sacar, de desechar? ¿Cómo vas allí? O eres de los que se conforman nada más con la salvación. Y dicen, no, pues ya tengo mi ticket para ir al cielo y entonces ya no necesito esforzarme ni hacer ningún otro cambio en mi vida. Así que me quedo tranquilo, voy a buscar un buen asiento en la iglesia o a conectarme y ahí estoy tranquilo. Ya con los hermanos que me vean que aparece mi nombre allí, ya dicen, ahí está conectado el fulano, está espiritual. Está muy movido por el espíritu. No, hermano, no es así la cosa. No es así. Puede ser que hayan personas que han puesto un alto al cambio en tu vida. Ya no estás desechando. El Señor te dice, desecha. Hay basura en tu corazón. Hay cosas sucias allá adentro. Sácalas, porque esto es agradable delante de Dios. Así que esa es la primera palabra, desechar, sacar. Y esa es la voluntad de Dios, sacar. Y todos tenemos mucho que sacar, todos. Así como sacamos basura de la casa todos los días, hay basura. A mí me sorprende cuánta basura sale de la casa. Siempre hay que sacar, se nos llena una bolsa, la otra, y ya cuando viene el de la basura uno dice, ay, qué bueno que se llevó toda la basura, ya se fue.
Entonces, así nosotros tenemos que sacar basura de nuestra vida. Pensamientos sucios, pensamientos que no ayudan. Ahí están esos pensamientos que me limitan, pensamientos que no me permiten hacer la voluntad de Dios. Esos pensamientos que te trauman, pensamientos que te dan prejuicios, todo eso sácalo, todo eso no sirve, sácalo. Lo único que vamos a dejar es palabra de Dios. Desecha todo esto. Todos debemos de estar en esta actividad del desecho. Desechar, desechar y desechar. Pero hay otra palabra importante. La segunda palabra que nos dice Pedro para vivir en santidad es desear. O sea, ya desechar, ya una. Ahora, una vez desechando, vamos a el siguiente consejo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, parece que en aquel tiempo también le echaban agua a la leche, ¿verdad? Entonces, pero nosotros debemos de desear la leche espiritual no adulterada, hablando de que la palabra de Dios puede ser tergiversada, puede ser usada para beneficio de algunas personas. Y debemos de buscar la palabra de Dios limpia, como hablábamos al principio. La palabra de Dios que es purificada en horno de tierra 7 veces. Es limpia, es pura, es higiénica. Esa es la palabra que Dios quiere que nosotros deseemos. Ahora, no dice leer la Biblia. No dice leer la Biblia. No dice lee en la mañana un capítulo. No. La palabra es desear. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué hermoso es cuando llegamos al nivel de desear la palabra. Es como cuando una persona tiene hambre, cuando tiene sed y desea el agua. Ese deseo de estar en la palabra. Te levantas en la mañana, abres tus ojos y deseas leer la Biblia. Qué bonito es desearla. Yo tengo ganas de leer la Biblia. Pues córrele, abre tu Biblia, donde quiera que la leas, y vea la palabra de Dios, desearla. No es que, hoy tengo que leer la Biblia porque es la meta que me puse, ni modos. No, eso no es desearla. Desearla es que hay dentro de tu corazón la gracia de Dios que te está motivando a buscar la Biblia. Y te ha creado tanto deseo que te mueve para buscarla. Y es que la palabra se convierte en un alimento espiritual. Entonces, ya una vez decidido que vas a desechar las cosas de tu vida, o sea, tú dices, ok, yo quiero desechar, quiero sacar, pero ¿qué voy a meter en mi vida? Ahora viene el otro punto, palabra de Dios. Si yo saco el concepto de que la salvación es por obras, meto el concepto de la palabra de Dios que la salvación es por gracia. Y ese proceso yo tengo que hacerlo en muchas áreas de mi vida. Si yo saco el concepto de que a mi esposa tengo que gritarle para que me haga caso y me prepare la comida a tiempo, entonces el concepto tengo que sacarlo y poner otro concepto que diga que hay que tratar a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, tratarla con honestidad, con amor, con honor, tenerle en honor a ella. Entonces, ¿qué es lo que dice, lo que yo hacía, o lo que yo hago, o lo que yo pienso, o lo que yo creo? Para afuera. Y lo que dice Dios es esto. Entonces, inclusive hay conceptos muy bonitos que yo tengo que sacar, porque no son bíblicos. Por ejemplo, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Eso está muy bonito y es filosófico, pero no es bíblico. Lo bíblico es, así como queréis que os hagan, así también haced vosotros. Eso sí es dinámico. Y entonces estos conceptos a veces los guardamos nada más por cultura general, pero no para vivir nuestra vida, no para que sobre estas cosas nosotros hagamos nuestro estilo de vida. Así que no pienses que tenemos que sacar solo cosas malas. Hay cosas buenas que no son bíblicas y también tienen que ir para afuera. El consejo del abuelo, de la abuela, el consejo del tío, del primo, lo que aprendimos en la esquina de la calle, etc. Entonces, ahora ya no es la esquina de la calle, ahora es en el chat, ahora es en WhatsApp.
ahora es ahí en el Facebook, donde estamos aprendiendo todas estas cosas, porque ya los jóvenes no se reúnen en las esquinas, sino ahora puras redes sociales. Y ahí es donde estamos aprendiendo muchos conceptos en las redes sociales que se van virtiendo y uno dice, ay, qué bonito, mira, lo voy a hacer, pero no es bíblico. Desechando pues todas las cosas que no son bíblicas y vistiéndonos de las cosas de la palabra de Dios. Por eso, desead la palabra de Dios, deseadla. Lo que tenemos que es ir a la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar entonces la forma, la manera en que Dios quiere que yo viva. Mi vida santa. Allí yo voy a encontrar cómo Dios quiere que haga las cosas. En la Biblia están todas las indicaciones, como lo estamos viendo ahora. Punto 1, punto 2, punto 3. Ve a hacerlo. En otras palabras, no es nada complicado. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos ese deseo, que estemos deseo de estar en la palabra de Dios. Deseo de disfrutar la palabra. Qué bonito leerla, analizarla, pensarla, escribirla, escudriñarla, compartirla. Qué bonito, la palabra de Dios es digna de todo eso, la palabra. Pero dice que nosotros debemos llegar al punto, no solo de leerla, sino desear la palabra de Dios. Nuestro alimento, encontrarás el consejo de Dios, como dije al principio. La palabra de Dios la Biblia es el pensamiento de Dios escrito. Eso es, yo deseo el pensamiento de Dios, yo deseo leer la mente de Dios, ahí está en la palabra. Y dice la Biblia que tengo que desearla. Ahora la pregunta es, ¿realmente cómo te consideras en este caso? ¿Deseas la Biblia? ¿Deseas leerla? ¿Deseas, o hoy domingo, digamos, hoy no la leo porque ahí el hermano va a predicar? Pero ese es otro negocio. O sea, tu compromiso es de leer la palabra. Si la deseas realmente, ya debiste haberla leído hoy en la mañana. Entonces, o la vas a leer más tarde, no sé a qué hora tú la lees. A lo mejor ni la lees, ni sabes dónde está la Biblia. Pero a lo mejor puede ser que no estás deseando la palabra, que ya no estás leyendo la Biblia. Por allí, en una aplicación que tengo, me aparece a veces un pasaje que dice, ¿ya no lees la Biblia? Y me asusta cuando leo ese mensaje que me mandan, ¿ya no lees la Biblia? En textos. Y me asusta, no, claro, yo sí estoy leyendo la Biblia, claro. Entonces, y esa es la pregunta que a veces debemos de hacer, ¿ya no estás leyendo la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? ¿Cuáles son tus metas para este año? Conforme a la lectura de la palabra de Dios, conforme al estudio de la palabra de Dios. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Entonces, no solo leerla, sino digerir la palabra de Dios. A lo mejor ya dejaste de hacer tu devocional. Y alguien puede decir, ¿devocional? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es devocional? Algunos ni saben qué es un devocional. Es tu tiempo a solas con el Señor. Todos deberíamos de tener una hora, un día, una hora, un lugar y un método para estar platicando con el Señor. Es como que le dejas una cita al Señor. Señor, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Yo voy a leer la Biblia, yo te voy a hablar y tú me vas a hablar a mí. Y allí es mi comunión con Dios, es mi tiempo con el Señor. Tú busca el mejor tiempo, pero si lo haces continuo, aquello va a llegar a ser parte de un deseo personal. Va a ser algo de decir, ya es mi hora de leer la Biblia, es mi hora de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste parte de tu vida. Pero a lo mejor hay personas que ya llevan años con un estilo de vida desordenado en cuanto a la palabra de Dios. No la están leyendo, yo creo que se conforman con escucharla los domingos. Y ahí se aguantan de que lo que Dios les está diciendo y no vuelven a la palabra nuevamente. Pero el Señor quisiera que tú anhelaras la palabra, que la guardaras en tu corazón, que volviéramos a tener una vida espiritual como cuando recién comenzamos,
que deseemos nosotros tener un avivamiento en nuestro ser, tener una buena comunión con Dios. Es lo que dice el pasaje, que deseemos la palabra. Entonces, desechar. Pero si yo voy a desechar, ¿qué es lo que voy a meter? Palabra de Dios. Estar en la palabra. Y la tercera palabra es acercándoos a Él. Acercándoos a Él. Ese Él es nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a tener pues alguna información muy importante en este pasaje. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando habla de piedra viva, está hablando de un edificio, de edificar. Pablo después habla de que él vino a ser la piedra principal del ángulo, o sea, una piedra clave dentro de la construcción. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Veamos qué es lo que nos está diciendo, acercándoos a Él. En estos versículos, Pedro está resaltando tres palabras importantes. La primera es Jesucristo, acercándonos a Jesucristo. Él es el autor de la vida, nadie más. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la piedra viva. Jesucristo es el único que puede dar vida espiritual. Cristo es el único fundamento el cual está puesto, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo, dijo Pablo, ahí en 1 Corintios 3, versículo 11. Ese fundamento ya está puesto, entonces dice, acerquémonos a Él. Sobre ese fundamento, que es la piedra viva, sobre ese fundamento vamos a edificar nosotros. Es el único que murió en la cruz. No podemos acercarnos a ninguna imagen, a ningún tipo de obras, ni nada. El único que nos da a nosotros la salvación es Jesucristo. No es una religión, no es una denominación, porque los bautistas no murieron en la cruz, ni los pentecostales, ni los presbiterianos, ninguno murió en la cruz. Cristo es el que murió en la cruz. Entonces nosotros debemos de seguir a Jesucristo, no denominaciones, sino a Jesucristo debemos de seguir, acercándoos a Él, a Cristo. Entonces, una vez hemos identificado a quién es verdaderamente el autor de mi vida, a quien yo debo agradecimiento y seguir, a quien estoy siguiendo como verdadero discípulo, entonces dice aquí, vosotros también, esa es la segunda palabra. Primero Jesucristo, luego los cristianos, vosotros también, ¿ok? Como piedras vivas. Cristo es piedra viva, sí, ya estamos fundamentados en Cristo. Segundo lugar, ustedes como piedras vivas. Y aquí nos da dos conceptos. Dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí están dos cosas importantes que somos nosotros en Cristo. Somos casa espiritual, o sea, somos el templo de Dios y somos sacerdotes de ese templo. Nadie va a ser sacerdote de tu templo, sino tú vas a ser el sacerdote de tu templo. Nosotros somos sacerdotes, sí, pero yo no voy a ir a ofrecer sacrificios al templo de otro, no, es tu templo donde vas a ofrecer sacrificios. Entonces, dice que somos templo espiritual y somos sacerdotes del templo. Estos dos conceptos nos van a dejar bien claro. Existen dos palabras que se usan para referirse al templo en el griego. La primera es hierón con H, hierón. Esa se refiere a todo el templo, a todo el edificio. Por ejemplo, por decir, el tercer templo, el tercer hierón. El segundo templo, el segundo hierón. Ese es el templo, incluyendo todas sus dependencias, inclusive el patio donde se hacían los sacrificios, el lugar santo y el lugar santísimo, o sea, todo el templo. Pero hay otra palabra que es naos, así como se escucha, N-A-O-S.
N-A-O-S, naos. Naos significa la morada de Dios. Naos se refiere al lugar santísimo. Y entonces, en la Biblia dice que nosotros somos, allí lo dice claramente, somos un templo espiritual. Somos naos. En otras palabras, no se refiere a que nosotros somos como el edificio, el templo, no. Somos el lugar donde Dios habita. Somos naos. Somos la morada de Dios. Tu cuerpo es naos. No es hierón, es naos. Y tú eres el sacerdote de tu cuerpo. Entonces, el apóstol Pedro está usando esa idea de templo, de sacerdote y de sacrificios para enseñarnos a nosotros cómo debemos de vivir una vida santa. Y nos dice, ahora, tú eres naos, tú eres el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Allí está Dios dentro de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo vas a permitir que en el templo de Dios, que el templo de Dios mismo, que tú lleves el templo de Dios a un burdel? ¿Cómo vas a permitir que tu templo se vaya a lugares deshonrosos? ¿Cómo vas a permitir que tu templo se enrole, se meta con personas sucias? No lo vas a permitir. ¿Por qué? Porque es naos. Es santo. El templo de Dios es donde Dios mora. No vas a llevar a Dios al pecado. Naos. Dios dice que tú eres el sacerdote. Tú eres el que está oficiando en ese templo. Sacerdote, dice Pedro que somos. Como sacerdocio. Dice, como sacerdote, ¿qué debo de hacer? El sacerdote es el que ofrecía los sacrificios. Es el que administraba allí en el lugar santísimo. Tú eres el responsable de cómo estás usando ese lugar santísimo. Y Dios te dice, debes de usarlo para vivir en santidad. Otro pasaje de la Biblia dice, ¿o no sabéis que vosotros sois templo de Dios? ¡Wow! Qué duro es Pablo, ¿no? Y que no sois vuestros, dice. Entonces, hay que cuidar nuestro templo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que debemos de hacer sacrificios espirituales en ese templo. Ya no estamos en el Antiguo Testamento como para hacer sacrificios de animales y todo eso. Ahora lo que tenemos que hacer son sacrificios espirituales. Yo tengo mi templo, yo soy el sacerdote y estoy siendo llamado a hacer sacrificios espirituales. Ahora la pregunta es, y esa es la tercera palabra aquí, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales? Cuando el apóstol Pedro nos menciona sacrificios espirituales, lo que está haciendo es desafiándonos a mostrar verdaderas evidencias de un arrepentimiento genuino. O sea, en otras palabras, sacrificios espirituales son cambios reales que provienen de obedecer la palabra de Dios. Cambios que van a permitir edificar esa casa espiritual, que tú crezcas espiritualmente, que tú mejores espiritualmente. Es decir, que la obediencia a la palabra de Dios produce cambios. Y te está diciendo que esos cambios van a ser los sacrificios espirituales de un verdadero arrepentimiento. O sea, es morir a ti mismo, es hacer tus anhelos y tus deseos a un lado, es negarte a ti mismo y hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando de negar nuestras emociones. Yo sé que tu carne te pide cosas, pero tú eres templo de Dios. Tú eres el sacerdote de Dios. Y tú tienes que hacer sacrificios espirituales, o sea, decirle no a tus deseos personales, decirle no al pecado, decirle no a la gana de cometer algún pecado. No, lo siento, hasta aquí, basta el tiempo pasado para haber estado en comunión contigo, ahora
chao, nos vemos, ya no voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque ahora quiero vivir una vida santa con el Señor. Ya me di cuenta, yo soy el templo espiritual. Este templo le pertenece a Dios, porque Él mora en mí. Y yo soy el sacerdote que administro el templo y tengo que hacer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales? Podría ser amar a tus enemigos. Porque la naturaleza pecaminosa te dice, eso fue lo que te dijo, sí, entonces nosotros vamos a decirle esto. Eso fue lo que te hizo, sí, nosotros vamos a hacer esto. Y la venganza, y viene y el deseo de devolverle con creces lo que te hizo. Pero no, dice la Biblia, hay que amar a nuestros enemigos. Hay que pagar bien por el mal que nos han hecho. No, pero es que eso nuestra naturaleza espiritual no lo soporta. No, demándalo, haz esto, exígele, mándale a alguien que lo vaya a palear o lo que sea. Pero no, dice la palabra, hay que devolver bien por mal. Pero esos son sacrificios espirituales, lo que es contrario a nuestra naturaleza carnal. Es, si alguien me maldice, yo lo voy a bendecir. Si alguien suena el claxon allá en el carro mientras vas manejando, tú no lo vas a hacer, al contrario, tú puedes decir, el Señor te bendiga. Tú lo vas a bendecir cuando Él te está maldiciendo. Es que tú te abstengas de toda especie de mal que tu corazón te pide. Dice el libro de Romanos, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Antes, bien, dice, hay que mostrar nuestros miembros, tus ojos, tu boca, lo que tú dices, lo que tú piensas, tus manos, lo que tú haces, tus pies, a dónde vas, todo eso como instrumentos de justicia, para que la mano tuya sostenga la palabra de Dios y no estés sosteniendo malos gestos o señalando cosas que no son, que tus pies te estén llevando a cosas que sean agradables y no a lugares de desprestigio. Eso es lo que Dios quiere, que tú puedas humillarte delante de Dios. Esos son sacrificios de justicia, sacrificios espirituales, que tú estés haciendo las cosas que Dios te demanda en tu vida. Esos son verdaderos sacrificios que contradicen nuestra naturaleza carnal, pero exaltan y desarrollan y fortalecen nuestra naturaleza espiritual. Así que no es fácil, porque nuestros anhelos pecaminosos tenemos que hacerlos a un lado. No es fácil porque el decirle no a la carne no está fácil y puede ser que nos cause dolor, pero por eso es un sacrificio. Precisamente por eso es un sacrificio. Esta es la clase de sacrificios que Dios está esperando de ti, que tú deseches las cosas malas, que tú desees estar en la palabra y que hagas sacrificios espirituales en el templo, porque tú eres el sacerdote, y que nosotros podamos estar negando los deseos carnales y hacer la voluntad del Espíritu en nuestra vida. Dios, por medio de Pedro, te está diciendo a ti y a mí que vivamos una vida santa. Y nos está diciendo cómo hacerlo: desechando, deseando la palabra y acercándonos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha permitido a nosotros el privilegio de ser templo de Dios, de ser sacerdotes de Dios y de ofrecer sacrificios de justicia. Ahora, tú eres el templo, tú eres el lugar santísimo, ahí donde Dios mora, tú eres el sacerdote. Ya no tenemos que estar esperando que alguien una vez al año entre. No, tú eres y tú estás ahí todo el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer los sacrificios espirituales? ¿O estos conceptos a ti no te mueven? Qué triste es, porque Jesucristo dio su vida por ti y tú no reaccionas a estos conceptos de gran privilegio que Dios nos ha dado, de que Dios muere en tu vida. ¿Estás listo para aceptar este desafío y despojarte, buscar la palabra y buscar
a Jesucristo para hacer sacrificios espirituales? Espero que sí, que esté dispuesto, como muchos hermanos que están luchando, que están buscando, desechando, buscando a Dios, la palabra, deseándola, y que el Señor realmente te dé un crecimiento espiritual. Ese es mi deseo, y que este mensaje realmente haya movido tu voluntad para decir, no, definitivamente yo necesito reorientar mi vida. Ayúdame, Señor, para salir adelante. Si este es tu deseo, pues excelente, qué bueno, porque Dios va a hacer un milagro y una bendición en tu vida. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque el apóstol Pedro nos enseña con tanta claridad cómo debemos de vivir una vida santa, porque ese es el anhelo del Padre. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. De manera que si ahora yo les he dado a ustedes la salvación y la vida eterna, un nuevo nacimiento, ustedes tienen que vivir una vida santa diferente a como la gente vive. Diferente, una vida santa delante de Dios. Padre, ayúdanos a entender lo que son los sacrificios espirituales y estar dispuestos a hacerlos. Te pido por aquellos que están dispuestos a aceptar este desafío, por aquellos que dicen, no, yo tengo que cambiar, yo tengo que sacar la violencia de mí, tengo que sacar los gritos de mí, tengo que sacar tantas cosas de mí que realmente tengo que depender del Señor, tengo que buscar la palabra, tengo que desear la palabra de Dios y comenzar a hacer sacrificios de justicia, verdaderos actos de arrepentimiento. Padre, bendice a mis hermanos que han tomado esta decisión y han aceptado el desafío de vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias te damos y pedimos tu bendición sobre nuestra vida, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Gracias y espero que hayan captado este mensaje y hayan aceptado el desafío de vivir una vida santa como a Dios le gusta.